Toyota ha venido renovando la flota de su SUV 4x4, pero hay dos Toyotas de tamaño medio que ya están requiriendo de una actualización grande, esto debido a la carga tecnológica y de seguridad que están teniendo las SUV 4x4 de sus competidores. En este caso hablamos del Toyota Fortuner, que si bien ha recibido varios lavados de cara, se está quedando atrás en cuanto a ayudas a la conducción. Lo mismo ocurre con su hermano el 4Runner, que tiene más años sin renovarse y que se espera un cambio generacional de ambas para el 2024. Conozcamos en este video todo lo que sabemos de ello. Toyota Fortuner es uno de los SUV más exitosos en su segmento sin duda alguna. El SUV de tamaño completo ha demostrado un gran poder de ventas muy por encima de la Chevrolet Trailblazer o del Mitsubishi Montero Sport. Y si bien Toyota no necesita hacer mucho para comercializarlo, la marca continúa actualizando el Fortuner regularmente, siendo el último ejemplo la edición Fortuner GR Sport. Sin embargo, Toyota ha comenzado a trabajar en el Toyota Fortuner 2023 o 2024 de próxima generación. Entonces, ¿qué novedades ofrecerá este SUV? ¿Aumentará aún más su precio? Todo en este video. Toyota tiene planes para lanzar el Fortuner de próxima generación en 2023 en Tailandia. Después de eso, el Fortuner comenzará a llegar a otros mercados. Esto significa que podemos esperar el nuevo Fortuner en el país para fines del 2024. Discutimos el precio más adelante en la historia, pero háganos saber sus expectativas de precio del Fortuner de próxima generación. Toyota está trabajando en un motor diésel semihíbrido para la próxima generación de Fortuner. Toyota combinará el motor diésel de 2.8 litros con una configuración híbrida suave. La configuración híbrida suave consistirá en un alternador que ayudará al SUV durante la aceleración desde parado y también impulsará al SUV a RPM más bajas. Pero, ¿cuál es el beneficio de esto? Esta asistencia del alternador dará como resultado una reducción de la contaminación y una mayor eficiencia de combustible. En última instancia, esto ayudará a Toyota a alinearse con las normas en distintos países. Otra cosa con la que vendrá la próxima generación de Fortuner es la plataforma TNGA-AF. El SUV dejará de lado la actual plataforma IMV. La plataforma TNGA-AF puede acomodar fácilmente la unidad diésel de 2.8 litros junto con la configuración híbrida suave. Estar basado en una nueva plataforma dará como resultado algunos cambios significativos en el Toyota Fortuner de próxima generación. Podemos esperar un diseño completamente nuevo junto con nuevos paneles de carrocería, nuevos faros, nuevas luces traseras, etc. ¿Podemos ver algunas características nuevas? Posiblemente, pero ¿qué crees que pierde el Toyota Fortuner en comparación con la competencia? Déjamelo saber en los comentarios. Aquí viene la parte difícil. Toyota ha incrementado significativamente los precios de este SUV a lo largo de los años. Ahora, por mucho que nos encantaría ver una caída en los precios de este SUV, es muy poco probable que Toyota lo haga, ya que claramente tiene su monopolio en el segmento. Además, con el SUV de nueva generación, Toyota querría recuperar los costos adicionales incurridos lo más rápido posible. Sin embargo, esta es nuestra opinión. ¿Qué piensas? ¿Toyota necesita bajar el precio de la Fortuner? Déjamelo saber en los comentarios. Te recuerdo que en Autos Rodando hacemos videos todos los días. Estos son algunos de nuestros últimos videos y puedes encontrar los enlaces en el primer comentario de este video. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte, así estarás siempre informado. El legendario SUV Toyota 4Runner es una de las cosas más intrigantes en el mercado automotriz actual. No solo está desactualizado, sino que a medida que envejece, se vuelve más y más popular. Hemos sido testigos de números de ventas récord en los últimos años y esa puede ser la razón por la cual Toyota no se apresura con el rediseño, a pesar de que la generación actual existe desde 2009. Aún así, todo tiene su final, y también la generación actual. Si podemos confiar en los últimos informes, la sexta generación totalmente nueva llegará en algún momento del próximo año, como la Toyota 4Runner 2024. En este punto, Toyota mantiene la mayoría de los detalles en secreto. Aún así, sabemos qué esperar de la próxima generación, al menos en términos de características de diseño base. La nueva 4Runner definitivamente no abandonará la filosofía de diseño actual y, una vez más, veremos una auténtica SUV de carrocería sobre bastidor, con un rendimiento todoterreno sin concesiones. Como acabamos de mencionar, el Toyota 4Runner 2024 está a punto de recibir finalmente un rediseño completo.
Si bien la mayoría de los detalles se desconocen en este momento, es casi seguro que la nueva generación seguirá siendo un SUV 4x4 genuino. Por supuesto, esperamos que obtenga una nueva plataforma, una versión modificada de la plataforma TNGA-F, que ya debutó en la línea de vehículos de tamaño completo de Toyota, que incluye modelos como Tundra, Sequoia y Land Cruiser. En comparación con la generación anterior, la nueva 4Runner vendrá con un enfoque de diseño un poco más refinado. Esto se refiere particularmente a la configuración de la suspensión, que debería hacer que este SUV sea más amigable en la carretera que antes. Aún así, las actuaciones todoterreno no se verán comprometidas. El nuevo modelo vendrá con suspensión delantera independiente, mientras que la parte trasera mantendrá el eje sólido, aunque con nuevos resortes helicoidales multibrazo. Cuando se trata del diseño exterior, no esperamos ver cambios radicales. La forma general no cambiará drásticamente, mientras que las dimensiones generales también deben permanecer similares. Cuando se trata de estilo, esperamos que el fabricante japonés implemente el último lenguaje de diseño de la marca, que ya debutó en modelos como Tundra y Sequoia. Por supuesto, la Toyota 4Runner 2024 también vendrá con muchos detalles exclusivos, especialmente en algunas versiones especiales, como el acabado TRD Pro enfocado en todoterreno. El modelo actual parece realmente obsoleto en este aspecto, por lo que las expectativas de la Toyota 4Runner 2024 son altas. Contamos con un diseño completamente nuevo, con importantes mejoras en cuanto a materiales y calidad general. Naturalmente, contamos con una estética moderna, así como con una gran cantidad de características tecnológicas avanzadas, tanto en términos de seguridad como de comodidad. Como ya mencionamos, el nuevo modelo está a punto de presentar unas dimensiones muy similares a la generación actual. Por lo tanto, la cantidad de espacio para pasajeros también debería seguir siendo bastante similar. Los asientos delanteros y de la segunda fila serán espaciosos y cómodos, mientras que la tercera fila será bastante estrecha, mejor para niños. Debajo del capó, Toyota reemplazará su viejo y sediento V6 con algo mucho más moderno. En este punto, todavía estamos esperando la confirmación del oficial. Aún así, parece que el V6 de 4.0 litros será reemplazado por un motor turbo de 4 cilindros y 2.4 litros, el mismo que impulsa al nuevo Lexus NX. Este motor genera alrededor de 275 caballos de fuerza, que es similar al V6 saliente. Sin embargo, 309 libras-pie de torque es mucho más y eso debería garantizar una dinámica de manejo mucho mejor, especialmente a revoluciones más bajas. Junto con el nuevo motor, también esperamos ver la nueva transmisión. Lo más probable es que la unidad actual de 5 velocidades sea reemplazada por una nueva caja de cambios automática de 8 velocidades. Algunas fuentes también especulan sobre la versión híbrida. Ese modelo vendría con un nuevo sistema, basado en un motor turbo de 4 cilindros. Estimamos que la salida máxima estará entre 300 y 350 caballos de fuerza. Todavía estamos esperando escuchar más de los funcionarios. Aún así, parece que el Toyota 4Runner 2024 podría llegar ya en la segunda mitad del próximo año. Estimamos que los modelos base rondarán los $40,000, mientras que Jeep Wrangler y Ford Bronco seguirán siendo sus competidores clave.